Hoy, en nuestra segunda entrega de Historias del Crimen. Un repaso por los sucesos que sacudieron a nuestro país en los últimos 50 años. Emergencias 911, Bueno, por favor, emergencia. el Calderón Guardia. Aparentemente hay un incendio. Habla aquí la enfermera del cuarto piso. Oiga, cuarto piso. Sí, pero urgente, por favor. A continuación, en Historias del Crimen. Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrega de Historias del Crimen, una serie de especiales 7 días. Vamos a continuar repasando algunos sonados casos que sacudieron a la sociedad costarricense. Entre los que vamos a mencionar hoy está el incendio en el Calderón Guardia, la toma de rehenes en el Banco Nacional de Costa Rica y el último ataque del psicópata. Comenzamos. No fue un asalto bancario más, fue el más sangriento atraco en la historia de Costa Rica. Ocurrido muchos disparos, pero no se sabe nada porque nadie puede ingresar. Entraron los más y iban subiendo el toque y hubo guatas ahí me esperaron. ¿Cuántas personas entraron al banco? Yo no pude ver, yo nada más vi cuando me esperaron a ayudar. Señores, por favor, colaboren, por favor, colaboren. Estas fueron las primeras imágenes de la pesadilla que marcó para siempre la comunidad de Monteverde. Un paradisíaco destino turístico que aquel 8 de marzo del 2005 vivió horas de terror. Saliendo del banco cuando estaba metida en la panadería y cuando escuché fue como un muchacho dijo estaba asaltando el banco y volvimos a ver pero ya estaban todos abriendo la puerta. Sánchez, para Telenoticias vamos a salir en vivo. ¿Qué estamos manejando ahorita? Que no nos alejen, ¿Qué es lo que tenemos, don? ¿Qué es lo que tenemos? Una toma de rehenes, pero hay que negociarlo, tranquilo. Las afueras del Banco Nacional de Costa Rica en Monteverde dejaba muy claro que se estaba viviendo una tarde de sangre. Poco antes de que cerrara el banco, 3 hombres armados llegaron para cometer un atraco. No sé, alguien me preguntó algo porque el banco estaba muy lleno de gente, había mucha gente. Entonces yo volví a ver para atrás y para adelante pero fue algo de un segundo, muy, muy rápido. Yo veo 2 personas que estaban frente a la puerta y me golpeaban la puerta. Enmascarados. Enmascarados, con guantes, con pasamontañas, con unas armas muy grandes. Y ellos me golpeaban la puerta para que la abriera, yo la tenía trancada. Entonces yo me hice diagonal a la puerta y le grité al gerente, le grité a los cajeros que activaran las alarmas, que había un asalto. Y inmediatamente, como yo no abrí la puerta, entonces ellos me le hicieron una ráfaga. Primero le dispararon a la puerta arriba, al centro y abajo, para botar la puerta, pienso. Y la puerta no se cayó ni se abrió. Entonces me le hicieron una ráfaga al centro de la puerta. Y me dice Álvaro, Eduardo, ¿qué hacemos? Le digo, hey, démosle. Le digo, ya nos dispararon ellos. Entonces nosotros comenzamos a disparar. En ese intercambio de disparos, 2 de los ladrones murieron en las gradas del banco. El tercer atracador logró ingresar y al ver que los otros 2 habían muerto, estalló en furia, pues eran sus hermanos. Empezó a disparar dentro del banco, matando a algunos e hiriendo a otros. Donde estábamos escondidas, él apareció después de unos minutos y nos habló inclusive que saliéramos de ahí y después ya solo él disparaba cada cierto tiempo. ¿Cuándo fue el momento donde usted lo ve por primera vez así cara a cara? Eso fue como unos minutos después de empezar. Él se escuchó como hablando en el camino, yo no sabía que venía hasta aquí hasta que lo escuché hablando muy cerca y luego él como de cuclillas salió y nos vimos así como, él pintaba así la cara de negro y como ahí nos miramos de frente.
aunque siempre se creyó que ellos aprovecharon un descuido del asaltante, lo cierto es que Nancy está segura que él sabía que estaban huyendo. Pero sí, se escuchaba donde la gente caminaba por los vidrios, pero nunca decía nada, ni se levantaba a ver, ni nada. Adentro quedaron media docena de personas, entre empleados bancarios y clientes. Uno de ellos era Gerardo Céspedes, un guardaparques que ese día realizaba un trámite en la entidad. Le disparó primero al guarda que estaba en la puerta, hiriéndolo. El guarda inmediatamente cayó. La segunda persona que me hirió fue a mí. Me apuntó, me hirió los dos brazos y me apuntó, me puso el arma en la cara, muy cerca de la mandíbula. Yo movía la cara y movía la cara, en una vez le apretó el gatillo, posiblemente me dio por muerto. Siguió con dos personas más que estaban muy junto a mí, a quienes hirió también mortalmente. Estábamos casi juntos, casi abrazados los tres, en un mismo charco de sangre los tres. Porque yo oí cuando él le disparó al muchacho que era el funcionario del Banco Nacional, que era de Esparza. Yo oí cuando él le disparó a él. Vi al finado Mario López cuando murió, tipo 3 de la mañana. Porque él se sentó y se cayó y se murió. La gente se quejaba, pedían ayuda, pedían que les ayudara. La gente, sangre por todo lado, porque sangre por todo lado, la gente herida, la gente fuera de la puerta de la caseta. Ahí yo tenía 3 personas, que uno de ellos era el finado William Suárez, la señora de un señor de aquí de Cabeceras. Horas después, ya decenas de policías tenían rodeado el lugar, entre ellos la Unidad Especial de Intervención. Juan Ángel Gutiérrez es un criminólogo, pero en aquel entonces era miembro de esa unidad especial. Él escribió un libro acerca de aquella dura experiencia. Lo que vemos es un caos en el pueblo. Durante muchas horas no se sabía con seguridad cuántos rehenes había y cuántos asaltantes estaban adentro, pues la información era confusa y en ocasiones contradictoria. Emilia Damasio era la negociadora del OIJ, que estuvo en contacto vía telefónica con Erling. ¿Qué pedía él? En un primer momento él decía que iba a controlar, que él estaba controlando el sitio, que él no quería que entrara ningún miembro de la policía, porque si no mataba a las personas que estaban con él. Mientras se negociaba con Hurtado, los agentes de la Unidad Especial de Intervención planeaban el inminente ingreso al banco, lo que ocurriría al mediodía del 9 de marzo. Mientras tanto, Nancy Ramírez estaba a punto de salir tras acordarlo así entre las autoridades y la asaltante Erling Hurtado. Entonces él le dijo que ya había dejado de salir las personas, que trajera lo que él estaba pidiendo. Y ella le dijo que no, que el trato era conmigo, porque yo estaba embarazada. Entonces ahí fue donde él me dijo que tenía que salir, porque si no, no iba a traer nada, no le iban a traer nada. Entonces, ya me dijo me dijo seguro, como preparándome qué tenía que hacer cuando saliera, qué tenía que decir. ¿Qué le decía? Que no dijera cómo era él, qué tenía él, y que dijera que necesitaba que trajeran rápido la plata y el carro que él pedía para salir. Y sí, cuando yo salí, yo escuché que alguien dijo, aquí va la plata, y vi cuando tiró el sobre. Mientras el asaltante hablaba por teléfono con una negociadora de rehenes, los agentes policiales descubrieron que un rehén estaba en la parte de atrás de la agencia y que podía, si le daban las herramientas, desarmar una ventana que permitiría el ingreso del grupo de choque. Así se hizo entonces. Se planeó el ingreso por 2 puntos. Primero un equipo entraría por detrás y otro por el frente. Y debía yo mantenerlo totalmente ocupado. Recuerdo muy bien que en ese momento, él en algún momento me dijo que tenía una granada. Tenía una granada de fragmentación. Yo aproveché ese tema
para preguntarle qué tipo de granada era, si era de piña, si hay varios tipos de granadas. Y como una persona que había estado entiendo en la guerrilla de Nicaragua, pues me imagino que es un tema que le gusta, ¿verdad? Y empezó a explicarme. Y empecé a tocarle el tema para distraerlo bastante y pues obviamente en ese tiempo fue cuando el grupo táctico hizo el ingreso. Iniciamos nuestro trabajo, que fue pasar sobre los sujetos que estaban caídos y ingresar al banco. El personal que ingresó por la parte delantera se tropezó con el cuerpo de don Gerardo. Por eso se dieron cuenta que estaba vivo. Y él exclamó. Me quejaba cuando me pasaron por encima. Inmediatamente nos dimos cuenta que él estaba con vida. Me dijeron que de dónde me podían tomar y yo dije que me arrastraran de los pies. Lo arrastramos de tal manera que pudimos sacarlo del banco. Al ingresar, lo que se veían eran los fogonazos de la AK-47 no solo hacia el ingreso de nosotros, sino a todas partes del banco, a diferentes lugares. El sujeto estaba detrás de las cajas, se levantaba, alzaba su AK-47, presionaba su disparador y se veían los fogonazos. Lamentablemente, tuve la oportunidad de ver cuando estaba ya un compañero en el piso. Ese hombre herido era Óscar Quesada, conocido como Máquina, un policía de larga carrera. Él fue uno de los compañeros que entró por la parte trasera. Fue de los primeros 4 oficiales. Inclusive él iba de hombre número 4. Ni siquiera iba de hombre número 1 ni segundo. Él inclusive no tuvo contacto directo con el delincuente, con Erling. Pero este sujeto disparaba a ráfaga. Yo lo que hice fue ver a mi compañero en el suelo y me fui hacia él, me agaché y sentí que se estaba asfixiando por los gestos, por el sonido que hacía. Entonces le tuve que bajar el pasamontañas hasta su barbilla y él igual tenía los ojos ya en blanco y estaba asfixiándose, estaba jalando aire. La herida la tenía en la ingle, en su pierna, bajo la cintura, y era imposible, era la cantidad de sangre que brotaba de la pierna de nuestro compañero Óscar Máquina, que le decíamos de cariño, era imposible de contener. Así que optamos, mi persona y otro compañero, por llevarlo arrastrado, jalado del chaleco, porque él era una persona corpulenta, grande, y con su equipo, y más estar desvanecido totalmente, era muy complicado levantarlo, entonces lo sacamos arrastrado de su chaleco. Fueron imágenes muy, muy difíciles para todos nosotros. La intervención policial permitió sacar a varios de los rehenes que aún quedaban, pero cobró la vida de Quesada. Todavía quedaba una rehén más. Y debieron pasar 7 horas hasta que uno de los miembros de la unidad logró persuadirlo para que se entregara. Empezaba a decir que se había hecho mucho daño, que entregara las armas. Inclusive se le dijo que entregara las armas, que se diera cuenta de lo que le había pasado a los hermanos. Y él respondía que los hermanos sabían a lo que iban. Entonces ya nos empezábamos a dar cuenta del estado emocional y qué era lo que podía estar pensando este sujeto, que si no le importó la muerte de sus hermanos, muy poco le iba a importar la muerte de otras personas que estaban con él, y mucho menos la de un policía. ¿Se escuchaba con ira él? Inicialmente se le hablaba fuerte para que pusiera las armas, y él contestaba de la misma forma. Él decía, no, es que si yo salgo ustedes me van a matar. Nosotros le decíamos, no, nadie le va a disparar. Si usted entrega las armas, si suelta a la persona que tiene ahí, nadie le va a hacer daño. Se le decía a Erling, pero con un tono de voz tal vez un poco fuerte, y Erling devolvía de la misma forma. Hasta que este compañero le dijo también, le dice, Erling, ya no haga más daño, vea ya lo que pasó. Y Erling bajó el tono cuando lo escuchó a él. Y dijo, es que si yo salgo, ustedes me van a matar. Pero totalmente se pudo determinar de que le había contestado diferente. Y él, inmediatamente todos nos quedamos callados, y él empezó nuevamente con el diálogo. A decirle, no, nadie le va a hacer daño, entregue las armas, ya lo que sucedió, no hay que acrecentar las cosas, por favor, entregue las armas. Esto se puede arreglar de otra forma, y se empezó, deje salir a las personas que tiene ahí, y se empezó ya a negociar, pero lo hizo directamente este compañero. Este compañero se echó toda la negociación, como decimos vulgarmente, se la echó al hombro. Él fue el que logró que Erling depusiera las armas. En noviembre del 2006, una sala de debates fue escenario del esperado juicio contra Erling Hurtado.
Allí se mostraron duras imágenes de cómo quedó la sucursal luego del brutal ataque. Eso es parte de lo que relató Nancy Ramírez, rehén con casi 8 meses de embarazo, que Erling Hurtado utilizaba para llamar la atención y pedir dinero a los negociadores de la policía. Ella lo califica como una persona extraña, que incluso durante el día algunas veces contaba chistes y comía pólvora de las balas. Inclusive me decía que le escupiera las heridas para que dejaran de sangrar, porque la salida de la embarazada iba a cortarle la sangre. Pero yo no lo hice, pero él tuvo muchas actuaciones que me confundieron mucho. Esta tarde también el tribunal leyó esta carta que Erling Hurtado obligó a escribir a Elizabeth. Hago constar yo, Erling Hurtado, que nadie me vele en ningún lado, que nadie me entierre y que nadie llore por mí y que nadie gaste un peso por todos mis... por todos mis compañeros. Le agradezco mucho que nadie me entierre, que perdone a mi señora por engañarle y decirle que iba para Nicaragua, por lo canalla y mentiroso que no quiero funerales. No quiero funerales de nadie. Erling Hurtado Martínez, que me reconozcan como canalla y mentiroso. Gracias. Vos sabes, bueno, ves que esa carta está manchada. ¿Sabes de qué son esas manchas? Sí, esos son los dedos de él. Ajá. Cuando yo la escribí, él dijo que él la iba a firmar con sangre. Y entonces, con los dedos se los ponía en las heridas y luego los ponía en la carta. Hurtado fue condenado a 210 años de cárcel, pero su pena se redujo a 50, debido a que este es el máximo que puede pasar una persona en prisión. Sin embargo, en mayo del 2011 protagonizó un audaz intento de fuga de la Reforma, que le costó la vida en un enfrentamiento contra los miembros de la Unidad Especial de Intervención, precisamente compañeros del hombre que 6 años antes, Hurtado había matado en el banco. Emergencias 911, bueno, por favor, emergencia. El Calderón Guardia. Aparentemente hay un incendio. Habla aquí la enfermera del 4º piso. Oiga, 4º piso. Sí, pero urgente, por favor. Ya los bomberos están coordinando, no me corte, no me corte. Por favor, ¿qué hago? Se escuchan todos los pacientes. Aló. Aló. Así fue como el 12 de julio del 2005 se escribió una página con letras de fuego en la historia de Costa Rica. Las llamas que salían de la torre norte del Calderón Guardia encendieron todas las alarmas. En el 4º piso, ¿sí? En la cama número 24, estaba en el puro fondo del salón. Habíamos 7 en ese salón, internados. Y cuando lo que me despertó a mí fue el escándalo, la bulla, que todo el mundo corría y todo el mundo, era una cuestión rara. Pero cuando yo me logré enderezar la cabeza y ver qué era lo que sucedía, fue cuando gritaban que el que podía caminar que saliera, porque lo que había era fuego en el Calderón Guardia. Y nos encontrábamos en el centro de San José, cuando de repente en los radios de comunicación, que en ese momento, digamos, eran los que andábamos, salió una alerta de un incendio en el Calderón Guardia. La operadora al final dijo, esto no es un simulacro. Y ya cuando llegamos, no había llegado la primera unidad de bomberos, cuando llegamos nos dimos cuenta que había gente en los balcones pidiendo una escalera, amarrando sábanas para bajar. Creo que 2 personas bajaron por esas sábanas hasta que bomberos llegó y puso escaleras.
El resultado fue catastrófico, 19 muertos, la mayoría hombres que estaban internados. Algunos fallecieron inclusive atados a sus camas. En la lista de víctimas también había 3 enfermeras. Una enfermera que colaboró muchísimo con la evacuación de esta gente. Finalmente, cuando ya todo el piso estaba libre, decidió ir a verificar si en la parte norte había alguna persona. Ella cruzó frente a la bodega, fue a inspeccionar, pero al tratar de regresarse para buscar las escaleras, ya el fuego de la bodega se había extendido y ya no pudo pasar. Ella corrió pues, a protegerse en la zona que estaba más cerca de las ventanas, pero los gases tóxicos la llevaron a la muerte. Ella prácticamente pues, no sufrió quemaduras. Realmente fue algo muy impactante verla porque ella estaba arrodillada con el foco encendido, con la mirada hacia la parte superior y realmente pues, fue una escena que a mí personalmente me quedó muy grabado. Los bomberos advirtieron una serie de falencias en el edificio que acrecentaron el impacto del fuego esa madrugada. Este edificio es un edificio que no cumplía con la normativa de protección contra incendios, tenía muchas debilidades. Por ejemplo, no existía un sistema de alarma, no habían detectores. Los detectores de humo lo que le dan a la persona es tiempo para poder salir. Si hubieran habido detectores, los detectores desde el inicio hubieran generado una alarma y toda la gente hubiera podido salir y se hubiera podido ayudar a muchos de los que estaban ahí. No tenía sistema de alarma. El sistema contra incendios de gabinetes de mangueras no tenía la bomba, que es fundamental para bombear agua a través de las tuberías hasta los gabinetes de mangueras, porque estaban en mantenimiento. No había escalera de emergencia que permitiera una segunda alternativa. Mientras el país no salía de su asombro al ver con horror las secuelas del más mortal de los incendios en la historia de Costa Rica, el OIJ trataba de determinar si el origen del fuego era un accidente o si por el contrario hubo mano criminal. Se había concluido que todo inició en una bodega en el 4º piso de la Torre Norte. Allí lo único sospechoso era este balastro. De ocurrir un cortocircuito dentro de la brea que contiene adentro saldría muy caliente y caería sobre material inflamable, lo cual provocaría el incendio. Este es el balastro de la bodega que ustedes vieron en la toma anterior, la bodega de ese cuarto de ese piso, donde se les estaba achacando como la probabilidad de que a través de este balastro se hubiera dado el inicio del fuego. En su interior está totalmente bueno, quiere decir que no sufrió ningún problema como para que el balastro por sí solo provocara de alguna manera la falla. Las pericias en el laboratorio también descartaron la posibilidad de un cortocircuito, analizando el sistema de cables. No se dio cortocircuito. ¿Por qué? Porque resulta que el cable eléctrico, cuando se presenta un cortocircuito, lo que provoca es que se dé lo que se conoce como el efecto perla. El efecto perla es esto que ustedes ven acá. El cable va a presentar precisamente esos abultamientos. Se revisó por todo el cableado que había ahí y no hay efecto perla en ningún lado, lo que descarta totalmente que se haya sido también un cortocircuito. Así las cosas, la policía se empezó a convencer de que había mano criminal de por medio. Descartando ya en este momento la tesis del accidente, la tesis de que el incendio fuera accidental, nos inclinamos hacia la nueva etapa de encontrar qué persona o personas son los responsables de este incendio. El día del incendio, un asistente de enfermería tuvo una activa participación ayudando a los pacientes a escapar de las llamas. Se trató de Juan Carlos Ledesma. Algo que empezó a poner en el radar de las autoridades a este joven fue que en el pasado ya había logrado controlar un par de conatos de incendios ocurridos en el mismo hospital. De hecho, la madrugada del siniestro él ya había hablado con Héctor Chávez y le explicó qué fue lo que había hecho para combatir el fuego. Y él pues me narró cómo al iniciarse el incendio en esta bodega, él sacó tendidos mangueras de algunos gabinetes y las acopló con mangueras de otros gabinetes. Hizo un trabajo pues bastante profesional en el sentido de conectó varias mangueras. Sin embargo, cuando abrió la válvula no había agua.
Yo creo que esta persona desconocía que la bomba del sótano había sido llevada a mantenimiento, entonces no pudo utilizar el agua para sofocar el fuego. Cuando empezaron a investigar más cerca a Ledesma, los policías descubrieron que tenía muchos secretos en su vida. Pese a que en su trabajo presentó muchos títulos de cursos, sobre todo de enfermería o atención de emergencias, dichos títulos resultaron no ser verdaderos. Él había falsificado personalmente esos documentos. Investigando más, descubrieron que el mentir no era algo extraño en su pasado. Inclusive durante su época de estudiante, una vez fingió tener un grave problema de salud para evitar el hacer exámenes. Yo le pediría al Ministerio de Educación que sean más flexibles en que puedan postergar las pruebas, no a muy largo plazo, sino a un corto plazo para poder hacer las pruebas y poder graduarse uno. De hecho, Ledesma nunca sacó en su colegio el bachillerato, pero aún así había presentado un título que lo aseguraba, título que obviamente también era falso. Ledesma fue detenido y llevado a juicio. En ese momento, lo único que acaté fue mirar al cielo y gritar. Le gritaba a mi hijo, te amo, que Dios te bendiga, sé que estás en el cielo y te prometo que un día nos vamos a abrazar de nuevo. Lo grité con toda mi fuerza hasta quedar afónico, mudo. Se declara a Juan Carlos Ledesma Sánchez autor responsable de 19 delitos de homicidio calificado. El joven fue condenado inicialmente a 50 años de cárcel, pero después su delito fue recalificado a incendio y su pena finalmente quedó en 20 años de prisión. Los medios de prensa llamaron fuga de película a lo ocurrido el 14 de octubre del año 2002. Ese día eran las 4 de la tarde, ya íbamos a salir, el bus de todos los días a la salida, hay un bus que nos recogía del ámbito B a puesto 1, que es donde marcábamos la salida, y ahí nuevamente abordábamos el bus que nos llevaba a las diferentes provincias. Ese día, como cualquier otro, salimos un grupo de compañeros, no éramos todos los que habíamos abordado el bus, y 2 privados de libertad se suben al bus. ¡Hey! ¡Hey! ¡Venga para acá! ¡Nos llevamos a seguros! Los 2 privados de libertad se habían camuflado en una fila de hombres que iban a una actividad religiosa dentro de la cárcel para acercarse hasta el bus y subirse. Los privados de libertad que iban al grupo religioso salieran después de que ya nosotros nos habíamos ido, ¿verdad? En ese momento ellos forcejean y salen por el portón donde debían todavía estar esperando. Al inicio yo pensé que era que un privado de libertad venía detrás del otro, ¿verdad? Con la idea de agredirlo. Y yo dije, bueno, y buscó refugio en el bus, ¿verdad? Cuando uno de ellos se sienta detrás del chofer, ¿verdad? Y ya lo amenaza con el arma y se va hasta donde estamos nosotros al final del bus y nos dice, vamos todos para adelante porque de aquí salimos, ¿verdad? Ya yo me di cuenta que no era que venía a refugiarse al bus, era que nosotros éramos parte de una fuga. El nicaragüense Douglas Mujica era quien llevaba una pistola 9 milímetros en sus manos. Él tenía una sentencia de 45 años de cárcel por violación y robos agravados. ¡Todos callados! El también nicaragüense Carlos Saavedra andaba un cuchillo hechizo. Él había sido condenado a 10 años de cárcel por robo agravado. Pasan tal vez unos minutos, transcurren ahí antes de que ellos arranquen el autobús o le ordenen al chofer que arranque el autobús, porque probablemente ellos esperaban que vinieran al menos dos personas más. Eso nos enteramos después más o menos quiénes eran. En ese momento el bus arranca y bueno,
¿verdad? Sale a mucha velocidad y recuerdo que el compañero chofer le dijo, ¿y los portones? Los portones, y no, nos los llevamos. Y efectivamente los portones volaron. Y ahí mismo, y ese es parte del problema, nos intercepta una patrulla. Entonces, desde la salida de la Reforma hay una patrulla detrás del autobús. Eso interfiere con el hecho posiblemente de los planes que ellos tenían, que era posiblemente bajarse, seguramente alguien nos estaba esperando en las afueras, pero al haber una patrulla tan cerca y disparando, entonces posiblemente abortan los que venían a recogerlos abortan la operación. En el camino, carro que se le atravesaba, carro que se golpeaba, a la velocidad que iba, ¿verdad? Se sentía mucho la velocidad del bus, ¿verdad? Al acercarse al puente del Virilla, por ejemplo, fue como, nos vamos a ir al puente, o sea, ya pasamos el puente y ahora qué más viene, ¿verdad? En el trayecto, además, también, o sea, había ya patrullas de compañeros nuestros de policía penitenciaria que se dieron a ¿verdad? A seguir el bus, le disparaban a las llantas del bus, nosotros escuchábamos los disparos, ¿verdad? Porque obviamente hay gente que ignora que nosotros vamos en el autobús. Lo más peligroso para nosotros, y hay que decirlo así con todas las letras, lo más peligroso para nosotros son los disparos. Los disparos que vienen de afuera contra el autobús. ¡Vamos, vamos, vamos! De repente, Johnny Vega, conductor del autobús, recibió un balazo en un hombro. Todo apunta a que alguien de los que participaba de la persecución lo hirió accidentalmente. Entonces Mujica tomó el volante y le dio la pistola a su cómplice. Hubo un momento en el que a una compañera el privado de libertad le tuvo el cuchillo, digamos, como en la garganta, ¿verdad? Obviamente para como amedrentarnos. Y también ese mismo privado de libertad cogía el arma, disparaba hacia afuera. Y después le ponía a otra compañera, la tuvo también, ¿verdad? Del cuello con el arma en la parte de enfrente del bus. Digamos, ellos sí hacen amenazas, especialmente uno de ellos, vociferan, pero ellos están empeñados en que nosotros participemos, en que se aborte la persecución de parte de seguridad. Inclusive nos piden que hagamos una llamada al 911 para que aborten la persecución del autobús. Eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que pone tensa la situación. Inclusive hay un compañero que no sé si se le olvidó el teléfono o se bloqueó, no sé qué, el número de teléfono. Y entonces uno de ellos lo apuñala en una pierna. En esa persecución hubo un policía que tuvo un rol protagónico en el desenlace. Se trató de Ricardo González, quien ya no está en la fuerza pública, pero que hace 16 años narró todo apenas unas horas después de lo ocurrido. Yo sabía que ese bus, si seguía recto ya no hay mucha salida. Si doblaba para aquí lo iba a estar esperando yo en el otro punto. ¿Y así fue? Sí, en este punto de aquí lo estaba esperando yo con mi moto a la mitad de la calle. ¿En esta esquina? Correcto, porque arriba está una escuela y estaban saliendo los chiquitos. No nos podíamos... ¿Usted le hizo señal de alto? ¿Lo apuntó con el Yo le atravesé la moto. Ajá. Al esquivar la moto, el autobús avanzó unos 100 metros más y se detuvo. ¡Estamos feos, Mike! ¡Estamos feos! El bus se apaga y el privado de libertad hace como volverlo a encender, el bus enciende nuevamente, lo intenta, avanza unos metros y se vuelve a apagar, ¿verdad? Y ya él no logró volverlo a encender más. Ya en ese momento sí, además que también ya había algunas patrullas de seguridad pública que habían venido también, ¿verdad? En la persecución, ¿verdad? Todo terminó en Ciudad Colón, donde los policías sacaron por la ventana a Mujica, pero Saavedra, antes de ser capturado, decidió dispararle a sangre fría al conductor del autobús, que ya estaba herido. En ese momento Saavedra llevaba el arma y es cuando le dispara a Johnny sin ninguna justificación, simplemente ya no pueden avanzar más y él dice voy a matar al primero. Porque una cosa es decirlo y otra es verlo hacerlo, ¿verdad?
que le dispare a un compañero. Entonces, de alguna forma creo que todos nos imaginamos, sigo yo, ¿verdad? Él lo está diciendo y lo está haciendo, o sea, ya le disparó a alguien y ahora sigo yo, ¿verdad? En ese momento, yo te comentaba antes que en ese momento entran los compañeros de seguridad y para algunos de nosotros, yo creo que todos, fue como nos salvaron, ¿verdad? Ya, ahora sí, efectivamente, esto se acabó. Al día siguiente trascendió que Mujica estaba en un lugar de mayor contención, pero debido a un problema de salud en el corazón, un juez ordenó que fuera reubicado a una sección de mínimo control. Además, empezaron a surgir voces a lo interno de adaptación social, señalando que existía un plan de emergencia para enfrentar estas situaciones, pero que nunca se había dado a conocer entre los funcionarios. Pero resulta que nadie los conocía. Estaban en escuela de capacitación, pero nadie los conocía. Entonces, un plan que es desconocido para el público, para los que trabajamos, para los operadores penitenciarios, es un plan que no existe. Tras 3 días de agonía, el chofer Johnny Vega falleció. De los funcionarios que fueron tomados como rehenes, la mayoría no regresó nunca más a laborar en adaptación social. Los que siguen allí sostienen que no los culpan. Algunos renunciamos a la vida ese día, o sea, pensamos que después lo hablamos y algunos todavía nos felicitamos, es los 14 de octubre, es como un segundo día de nacimiento casi, y así lo vivimos algunos compañeros que hemos vivido situaciones extremas en el ministerio, en justicia, ¿verdad? Que hemos vivido situaciones así, es como si volviera, es como otro día de cumpleaños. Entre 1986 y 1996, un asesino serial se convirtió en el principal reto para la policía costarricense. Atacaba principalmente en lugares solitarios, acechando a las parejas, lo que motivó que las autoridades iniciaran toda una serie de operativos para advertir acerca del riesgo que tenían encima. Estamos en un operativo aquí. Bueno, no, tranquilo. Sí, es que es peligroso. Ok. Vale que no está en nada uno, ¿verdad? ¿Ah? Vale que no está en nada, si no... No están en nada. Ya digamos, ¿verdad? Hoy repasaremos el último de los hechos atribuidos a este asesino serial. Ileana Álvarez era oriunda de Guanacaste, tenía 23 años y trabajaba en la corporación Más por Menos. Mauricio Cordero era de Puriscal, tenía 24 y laboraba en Laxa. Ambos viajaban en un carro que apareció abandonado en calle El Aguacate, en Patarrá. El vehículo fue dejado allí la madrugada del sábado 26 de octubre. Ya para el lunes, la zona estaba repleta de policías. Hasta ese momento, el único indicio que tenían las autoridades de que la pareja había estado allí era el carro abandonado. Con sus puertas cerradas, pero seguros abiertos. Y no había nada que se le había, como que le hubieran sustraído algo, no. Ahí todo estaba, radio, celular, y en la parte trasera había una prenda íntima, un bikini de mujer y una corbata del caballero. 4 días después de la desaparición, la policía halló los cuerpos semienterrados aproximadamente a 1 kilómetro del carro. El joven estaba boca abajo, se encontraba vestido. La mujer estaba sobre él, desnuda. Los cuerpos estaban precisamente en este lugar. Aquí fue donde ya comenzó a sentirse malos olores y vinieron y se los encontraron semienterrados. Al día siguiente, en conferencia de prensa, la policía confirmó que todo apuntaba al psicópata, el mismo homicida detrás de 17 muertes más, empezando por las que ocurrieron en 1986 en la Cruz de Alajuelita, donde mataron a 7 mujeres, y pasando luego a otros asesinatos, principalmente contra parejas que estaban en zonas solitarias. Gerardo Láscares, ex jerarca del OIJ, estuvo en todas las escenas donde actuó este asesino serial. Según él,
Desde que se dio la desaparición de los jóvenes novios, se manejó la hipótesis de que este homicida había regresado, pues su modus operandi era el mismo que en la mayoría de los casos anteriores. Por ejemplo, el disparo de Gracia en la parte de atrás de la cabeza, la forma de cómo no los enterraba, de cómo los escondía para poder él lograr huir, los sitios que él acechaba, todos eran la cordillera esta de la Carpintera hasta llegar a Pico Blanco. Toda esta zona estaba en peligro en esa oportunidad. Sin embargo, podría tratarse de un imitador, así que faltaba una prueba que era vital en el caso: comparar casquillos y proyectiles encontrados en la escena de Patarrá con los hallados en los sitios de otros sucesos. Alfredo Gallegos, importador de armas y experto en balística, explicó cómo es que se puede realizar esta comparación. Cuando se construye un arma de fuego, el fabricante diseña líneas grabadas en la parte interior del cañón. Esto se conoce como estrías. La función de las mismas es evitar que la bala se desvíe de su trayectoria. La función principal de una estría es estabilizar la bala en el vuelo. Para efectos de criminalidad tiene el beneficio de que deja huellas del arma que la disparó, pero la realidad es que están diseñadas para estabilizar la bala en el vuelo y hacerla precisa. Lo que pasa es que cuando el proyectil sale, quedan grabadas en él las marcas de estas estrías. Son como las huellas digitales del arma, pues difícilmente dos cañones pueden dejar exactamente las mismas marcas. Esto es un proyectil de un rifle en que obviamente por ser bronce y un proyectil largo quedan marcas de las estrías de gran tamaño y son muy fáciles de determinar y de ver. Esas estrías son, por decirlo de alguna manera, como la huella digital del cañón. Esto es la huella digital del cañón. Aquí con esto podemos saber si el cañón tiene giro izquierdo, si tiene giro derecho, se sabe el calibre del arma con que se disparó y posiblemente se puede determinar inclusive la cantidad de fabricantes que producen cañones con características similares. Pero no solo las marcas de las estrías sirven como huellas digitales. También ocurre algo parecido con los casquillos. Cada vez que se dispara queda una marca en ese casquillo. Marca que también es prácticamente única para cada arma. Esto es un casquillo de rifle. Esto es un material que es latón, que es mucho más suave que el acero que se usa en las armas. Entonces también deja marcas en el respaldo, deja marcas de la aguja, deja marcas del respaldo del arma. Cuando el tiro coge presión se marca y también deja marcas de la condición o la forma de la recámara. En el caso de Patarrá, la evidencia física fue comparada con la encontrada en otras escenas. Según el informe balístico, se concluyó que en estos lugares el arma utilizada era la misma. En otras palabras, se confirmó que todos los crímenes estaban relacionados. Ya no había ninguna duda. Era el psicópata. Siempre se ha sostenido que el arma que usó el psicópata era una subametralladora M3. Es muy grande para ser portada sin notarse. Se cree entonces que él la escondía en la montaña. Según la investigación policial, lo que pasó esa noche fue que la pareja fue hasta un lugar alejado. El psicópata recorrió la zona en busca de víctimas y ambos coincidieron en tiempo y espacio.
presentaba 3 impactos de bala, 2 en la cara y otro en la parte posterior de la cabeza. Fue encontrado con ropa, mientras que la joven también presentaba un balazo de contacto en la parte trasera de la cabeza y muchas lesiones hechas con un cuchillo en la zona genital. Otra marca particular de este asesino. Hacía lo que tenía que hacer con él, que era prácticamente matarlo y tirarlo a un lado, y luego le hacía a la mujer, que el ensañamiento era contra la mujer. Luego, de terminado esto, buscaba algo que se pareciera a una tumba y ahí lo metía. Primero metía a él y luego a ella encima. Generalmente hizo eso. Incluso dentro del río, de una quebrada que había ahí, lo hizo también a través de las piedras. Algunos otros detalles más específicos no serán divulgados, pues podría en alguna medida dar pie a un futuro imitador. A todo lo anterior simplemente se puede añadir que en el cuerpo de la joven se encontró un vello púbico que no pertenecía a Mauricio Cordero. El elemento piloso estaba en buen estado, pero con la tecnología que se manejaba en ese entonces, no se podía sustraer suficiente información para indicar el ADN. No se encontraron huellas dactilares del homicida. Esto hizo suponer que siempre actuó con guantes. Lo más inusual que se detectó fue que en la noche del crimen, un hombre que no era de la zona tomó un taxi frente a un bar cercano y este lo llevó hasta Villas de Ayarco. Luego de este crimen, el psicópata nunca más volvió a actuar. Su caso ya prescribió. Eso significa que si por alguna razón el autor fuera detenido hoy, ya no se le puede acusar de los asesinatos. Aunque oficialmente la identidad de este homicida es un misterio, hay una hipótesis defendida por Gerardo Láscares acerca de quién fue este asesino. En 1998, 3 cuerpos fueron descubiertos en el Parque Braulio Carrillo. Se trataba de 3 nicaragüenses que no se conocían entre sí. Luego de semanas de investigación, la policía dio con un sospechoso de los crímenes, un taxista costarricense que, según las pesquisas, contactaba a hombres en un bar capitalino y los llevaba hasta esa zona donde los asaltaba y mataba. Como parte de las investigaciones, la policía profundizó en las identidades de las víctimas y encontró algo muy particular en una de ellas. Se trató de un nicaragüense, vecino de Villas de Ayarco. Antes había tenido otros domicilios, pero todos siempre cercanos a la zona de los crímenes. De niño vivió en Nicaragua, donde había sido maltratado por su madre y sufrió varias decepciones amorosas. Inclusive una de sus compañeras sentimentales lo había intentado matar. Tal cosa, según Láscares, explicaría su odio contra las mujeres en la escena de los crímenes. Él había estado ligado a la guerrilla de su país y también había sido radiopatrullero en Costa Rica, destacado precisamente en la zona de Curridabat, Patarrá y Río Azul. Se caracterizó siempre por ser un hombre introvertido y hasta misterioso. Él vivía en la zona, él vivía en esa zona y manejaba la zona, conocía el ABC de la zona como nadie, además de que a mi criterio también él era un exguerrillero y una persona que estaba acostumbrada a andar en la montaña, y él como militar, que también me parece que fue, ese era el dominio que tiene una persona en operaciones de ese tipo. Siempre se ha dicho que hay un caso que no concuerda con los demás homicidios, el de Ligia Camacho. Este fue muy distinto porque ella fue asesinada mientras leía un libro en su casa. Se determinó que durante un tiempo, este nicaragüense había trabajado en un negocio ubicado muy cerca de la vivienda de Camacho. Durante 1990 y 1995 él tuvo un serio problema de salud que meritó atención médica. En todos esos años no se dio un solo homicidio atribuido al psicópata. Por medio de su familia, la policía encontró balas calibre 45 que pertenecían a este hombre, pero nunca se halló el arma. Presumimos que lo tenía un buzón, ¿verdad? Y un buzón solo es de naturaleza de las guerrillas. Y Un buzón es que está escondida en una parte de la montaña. Exactamente, ¿verdad? Él hace como acostumbraba a hacerlo, ¿verdad? Como trataba de meter las víctimas, ahí también metía el arma.
este hombre el psicópata? Posiblemente nunca se sabrá. Esta es apenas una hipótesis, la única que ha sobrevivido en todos estos años y surgió una vez que el sospechoso ya había muerto. No obstante, si fuera cierta, resultaría realmente una ironía que un asesino serial hubiese terminado sus días a manos de otro homicida en un remoto lugar, tal y como lo hicieron alguna vez sus víctimas. Terminamos así esta segunda entrega de Historias del Crimen. Si Dios lo permite, los esperamos la próxima semana en nuestro último capítulo. A continuación, un adelanto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, madre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Súbalo, Carlos! Del tiempo que yo he elaborado en la fuerza pública, era el caso más sorprendente que yo me había llevado, más cuando encontré en un bolso que ella traía la cabecita por la parte botada como a 10 metros de donde estaba el cuerpito de ella. ¡No se me acerque, lo mato, hijo de puta! ¡Se lo estoy diciendo! Por lo menos yo vivencié en ese momento mi despedida formal, oficial de la vida, ¿verdad? Sabiendo de que yo iba a morir en ese acto. El 16 de julio del año 2006, las autoridades se encontraron en un lugar conocido como las Vueltas de Machochingo en Atenas, el cuerpo de una mujer. Se trataba de Maureen Hidalgo, quien llevaba varios días de desaparecida. El 27 de septiembre del 2007, el esposo de Maureen, Luis Fernando Burgos, fue condenado a 35 años de cárcel por el crimen de la mujer.